legisladores de la República Argentina, les doy la bienvenida. Agradezco especialmente la presencia del embajador de Marruecos, Fares Yacine. ¿Está bien pronunciado, embajador? Sí, muy bien. Muy bien, bastante bien. Les recuerdo que el Círculo de Legisladores tiene el privilegio de ser el único círculo de legisladores del mundo que contiene a los legisladores mandato cumplido y los legisladores en actividad en forma conjunta, y además es reconocido por ley nacional otorgada en 1975, después de una ardua lucha de nuestros antepasados que crearon este círculo en 1961. La comisión que la integra es una comisión pluripartidaria donde están representados todas las ideologías políticas que tienen representación parlamentaria, y además se compone de instituciones como la Fundación Democracia, que se preocupa por difundir la actividad política, el Parlamento Juvenil, entre otras cosas, tareas de beneficencia. Esta actividad, además, el Instituto de Investigaciones y de Relaciones Internacionales, que preside el diputado Rollero, donde el niño mimado del círculo es el cambio de roles, que es una integración de alumnos universitarios de universidades públicas y privadas de la capital federal y del interior de las provincias, intentando seguir esta actividad que nos ha llevado toda la vida a trabajar por el bien común, y queremos que continúe, porque consideramos que la convivencia y el conocimiento de los pueblos hace que los conflictos se resuelvan de manera pacífica, consensuada y en bien de la comunidad. Estos alumnos universitarios ocupan el rol de legisladores, eligen un tema, trabajan durante todo el año y por 2 días vienen y ocupan el recinto de la Cámara de Diputados como legisladores, tanto hombres como mujeres, y hasta ahora han logrado 2 proyectos que están en tratamiento en la Cámara por los legisladores, con la formalidad de lo que es la actividad parlamentaria, con los legisladores elegidos por el mandato popular, los representantes de la población. Uno son la ley de drones y el segundo es la ley de criptomonedas. Estamos divididos con los legisladores en la actividad, que también integran nuestra comisión, con que ellos trabajan sobre los proyectos de urgencia, los que hay que juntar los porotos, hay que juntar los votos de todos los días y en el debate diario. Nosotros trabajamos, aunque parezca mentira, en los proyectos de prospectiva, los que están mirando hacia el futuro, hacia adelante, que da más tiempo a pensar. Y la vinculación con las embajadas y con las universidades tiene el hecho de agregar el conocimiento a nuestra experiencia y también las relaciones con los pueblos hermanos, vecinos del resto del mundo. Les quería dar este pantallazo, esta síntesis. Seguramente estoy omitiendo mucho trabajo, pero bueno, con una permanente actividad nos mantenemos en vigencia, haciendo lo que nos gusta, recuperando el conocimiento de los casi 4.000 legisladores mandato cumplido, que con el aporte de la DIE y su dieta que le abonaron los ciudadanos, se llevan el conocimiento a su casa. Nosotros queremos que ese conocimiento lo vuelquen para el bien común, y por eso estamos conectados con casi todos ellos como socios del círculo.
No los aburro más, le paso un pequeño perfil del círculo de legisladores y les vuelvo a agradecer vuestra presencia y les doy la calurosa bienvenida a estar en nuestra casa, la Casa de la Política. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento que el señor presidente les ha dado a todos ustedes por su presencia en este día. Mi función es ser vicepresidente de la Fundación Excelencia. Tendría que estar aquí nuestro presidente, el licenciado Ricardo Ní. Tendría ya que estar acá según lo programado durante el día de hoy, pero bueno, ha tenido un pequeño inconveniente, se va a retrasar unos minutos. La Fundación Excelencia, desde hace más de 25 años, trabaja en cuestiones de capacitación, pero sobre todo de fomento a la difusión del conocimiento, intentando dar a la sociedad parte de lo que se necesita para llevar hoy en día la sociedad toda a un estado mejor. Para eso, lo que hace es buscar instituciones que representen la mayor cantidad posible de valores, de personas, y hemos encontrado en el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina la posibilidad de que nos brinde un apoyo para poder difundir uno de los temas más importantes que trabajamos en la Fundación Excelencia, como es el desarrollo y la gestión de la energía en todos sus niveles, desde los niveles técnicos no calificados, los técnicos calificados y también los profesionales. Es en ese aspecto que a través de un acuerdo firmado entre las partes, contando con la muy buena predisposición, debo aclararlo porque no es fácil que tamaña institución como el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina se avenga, digamos, a encontrar instituciones o acordar con instituciones que estamos trabajando más desde el llano, pero un poco la convicción del Círculo en hacer presente lo que las palabras del señor presidente dijeron recién, que es volcar hacia la sociedad todos los conocimientos que se logran en los ámbitos legislativos, es una realidad a partir del acuerdo que hemos logrado, por lo cual quería agradecerle personalmente. Este es el segundo encuentro, el primero obviamente ha sido en el primer cuatrimestre. En el día de hoy nos va a disertar sobre la energía como palanca para el desarrollo, como palanca para el cambio, el magíster Diego Roger. Diego Roger hace muchos años, no voy a decir cuántos, Diego, no te preocupes, hace muchos años que se dedica al tema de la energía, es responsable para toda la parte de desarrollo y vinculación tecnológica del CIPIB y además es docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, donde está actualmente terminando su doctorado. Así que, bueno, esta pequeña presentación como gran colaborador para todo lo que lo requiera la Fundación Excelencia, me sumo a lo que seguramente son las palabras de un agradecimiento al Círculo y a ustedes por la presencia, por permitirnos exponer lo que hoy vamos a decir. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña introducción histórica a este tema de la energía y quiero que la valoren desde el punto de vista de lo que significa para la humanidad la palabra energía. Energía representó la posibilidad de la revolución industrial, la posibilidad de que el ser humano pudiera multiplicar sus esfuerzos a través de las máquinas, y esas máquinas solo la podía mover la energía. Por eso tenemos que en Gran Bretaña esa posibilidad de energía, carbón por medio, es la que permite iniciar la revolución industrial en nuestra tierra, en nuestra humanidad. Y esto es significativo porque si no hubiera habido esa posibilidad energética, no hubiera habido revolución industrial. Y esa teoría malthusiana de que no se podría alimentar a una humanidad creciente en número, era real. Y resultó que esa realidad no es así porque tenemos la energía como principio.
Claro que también después vino el debate, y ahora vamos a saber mucho más sobre este tema, que es qué tipo de energía, cómo creamos la energía. La primera fue el carbón. Hoy sabemos que el carbón está dejado de lado, está realmente rechazado como fuente energética en la medida de su contaminación. Y hoy estamos hablando de otra cosa que nos van a enseñar a partir de Roger, pero ya agradezco mucho lo que nos va a decir. Pero quería hacer esta introducción histórica de lo que significó la energía en la humanidad y significa hoy. Hubo situaciones donde se sacrificaron hasta generaciones para crear estas posibilidades energéticas. En los primeros tiempos de la Unión Soviética tuvieron que trabajar sobre esas posibilidades energéticas y sacrificaron una generación entera. La década del 20 fue para crear posibilidades energéticas. Dicho sea de paso, y esto viene para la Argentina, estas diques de llanura también siguen siendo un desafío para nosotros, como lo fueron en su momento en aquel crecimiento de la Unión Soviética. Bueno, era un poco lo que yo quería introducir desde Gran Bretaña y su revolución industrial a lo que fue, digamos, el crecimiento de un país en su momento, y podría extenderme mucho más, pero estoy curioso y ansioso por escuchar a quien me sigue en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la Fundación, al Círculo, y bueno, a los concurrentes también por tener la valentía de afrontar la lideresa de estas temáticas en este horario de tarde. Así que bueno, espero que no se duerman. Soy inquieto, así que me voy a parar, por eso traje para ir proyectando las filmitas. Bueno, antes que nada les quiero decir lo que no es esta presentación. No es una típica exposición de donde hay que ir a matriz energética en función de tendencias o demás. Esto es un análisis sobre cómo alinear la política energética en Argentina para que sea una palanca para solucionar problemas históricos del desarrollo del país. En consecuencia, parte de tres elementos. Una lectura del contexto mundial en relación a la energía y la tecnología. Segundo, las restricciones o problemáticas que tiene Argentina en relación al desarrollo. Y tercero y fundamental, las capacidades que tenemos como país en términos de recursos naturales y en tecnología, que es lo necesario para canalizar, como bien decían, la energía hacia el esfuerzo de desarrollo nacional. De ahí el título de la presentación y cambio estructural, básicamente porque más o menos, digamos, aunque es difícil poner de acuerdo a los economistas, hay un gran consenso en relación a que la problemática del desarrollo argentino es que no tiene cambio estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una elevada productividad en sectores primarios y que la industria está rezagada. En consecuencia, no logra rivalizar en el proceso de creación de empleo, generación de divisas y demás. Dicho estos prolegómenos, arranquemos con estas cuestiones. Primero, ¿cuáles son los problemas de subdesarrollo del país? Los que estén familiarizados con la literatura del desarrollo, el stop and go, que fueron los procesos de crecimiento y después freno por la restricción externa, que se dieron en buena parte del siglo XX y que lo hemos vuelto a enfrentar no hace mucho. Esto uno lo puede mirar, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Restricción de energías o divisas, porque si no tenemos energía precisamos divisas para importarla o para importar la tecnología para generar energía, ¿no? Esto lo que expresa en última instancia es un problema estructural del país de insuficiente desarrollo de capacidades industriales. ¿Por qué industriales? Industriales para fabricar equipos para generar energía, ¿no? Y que se expresa en la falta de divisas. La falta de divisas en un punto es un síntoma, no la problemática. Y la dependencia tecnológica en el campo energético es el obstáculo para el desarrollo del país. Pero no es un problema de falta de capacidades, sino un problema de financiamiento y política pública. Porque vamos a ver qué capacidades hay y me consta porque he recorrido el país relevándolas. Otra cosa que no es este trabajo es un enfoque teórico. Es un enfoque, digamos, con un modelo para identificar, digamos, dónde está el potencial de desarrollo, pero basado en un estudio empírico, en las capacidades del país, en los recursos naturales y demás. Entonces, algunas coordenadas teóricas para ingresar al tema. La energía no cuesta dinero. Cuesta energía y esfuerzo tecnológico. ¿Por qué energía? Porque para obtener energía preciso gastar energía y esa energía la gasto por medio de tecnologías. Por otro lado,
energía y tecnología están correlacionadas, entrelazadas y coevolucionan a lo largo del tiempo y en particular a partir de la revolución industrial en ciclos bastante determinados de periodos de largo plazo. En consecuencia, una estrategia de desarrollo bien pensada, industria y tecnología y recursos naturales no se oponen, se complementan, pero a condición de que se use el recurso natural como palanca para la industria, no de un sustituto de competitividad. Palanca. Entonces, yo voy a poner estos 4 prerequisitos que tiene que tener una política de desarrollo energético para el país. ¿Por qué? Porque son la contraparte de los problemas históricos del país. Tenemos un problema de competitividad, entonces tiene que aportar a la competitividad del país la política energética. Tenemos un problema de restricciones estructurales del país, divisas y demás, entonces la política tiene que aportar a solucionar esto, no empeorarlo. Tiene que estar alineado con capacidades tecnológicas y políticas de desarrollo del país, ir en el mismo sendero que la política industrial y la tecnológica, porque si no se desperdician esfuerzos. Y tiene que generar derrames positivos en la economía y en el territorio. ¿Por qué en el territorio? Bueno, la macrocefalia del AMBA, que todos conocemos, que estamos todos amontonados acá y el resto del país no puede desarrollar su potencial. Entonces estas son las peticiones de principio que yo le voy a pedir a los resultados que me tiene que dar el enfoque. Entonces, vamos a arrancar de la revolución industrial. 1800. ¿Qué están viendo acá? Bueno, este gráfico contiene varios hechos estilizados, pero fundamentalmente acá pueden ver el Producto Bruto Mundial y el consumo de distintas fuentes energéticas. Biomasa, carbón, petróleo, gas, después nuclear, hidroeléctrica y otras fuentes. ¿Qué vemos acá? Bueno, primero, una correlación prácticamente directa entre la curva de crecimiento de consumo de energía y el Producto Bruto Mundial. Hay una alta correlación entre bienestar y consumo de energía. ¿Cómo se relaciona esta con la tecnología? Bueno, como bien decían recién, la tecnología lo que hace es tomar la productividad que está dentro de los recursos fósiles y transferirla vía movimiento de la sociedad, generando una capacidad de trabajo mucho mayor que la que puede tener el esfuerzo humano o de animales, ¿no? De ahí la multiplicación de la productividad. El otro hecho estilizado, ¿ven estos lapsos? Estos son lo que se llama habitualmente transiciones de regímenes energéticos. E implica el periodo de tiempo que hace falta desarrollar tecnologías nuevas para utilizar un recurso energético, las infraestructuras asociadas para hacer la prospectiva, extraerlo, procesarlo y trasladarlo a su punto de consumo, y el paquete tecnológico asociado a ello. Típicamente la locomotora y la máquina de vapor con el carbón o el motor de combustión interna con el petróleo. Todos esos periodos, digamos, son periodos de maduración de la tecnología que tienen enormes tiempos y por otro lado implican grandes inversiones hundidas. En consecuencia, salvo la primera transición de la biomasa al carbón, todas las demás están relacionadas con política pública. Del carbón al petróleo, el que dio el puntapié inicial fue Estados Unidos con las inversiones que hizo en su logística para la armada y demás. Hundir costos para que los barcos funcionen a petróleo en vez de carbón. A partir de eso empezó a fluir los demás, pero hay enormes costos que hay que afrontar, que son hundidos y que tienen que ver con la inversión pública. En consecuencia, la discusión de las renovables o cualquier fuente de energía en lapsos cortos de qué preponderancia tienen es un poco vacua, porque hay que mirar en el largo periodo en función de la maduración del consumo de energía, pero también del cambio tecnológico. Por ejemplo, las tecnologías de gas licuado que hoy se usan, hemos usado para importar y que se habla para exportar el gas de vaca muerta, tienen por lo menos 40 años desde que aparecieron. Pero desde que maduraron y hasta que pudieron llevarse a etapas comerciales tuvieron que pasar 3 décadas. Entonces, esto de que la energía cuesta energía. Imaginen un barril de petróleo. 100 unidades de energía tiene. Pero yo tengo que gastar energía para producir la energía, ¿no? Si yo divido estas 100 unidades, pongamos que estos son 50, me va a dar un cociente que se llama tasa de retorno energético. ¿Qué es este indicador? Bueno, un indicador físico del rendimiento de la energía, porque me habla de cuánta cantidad gasto de ese recurso para producir energía. Primero, este es un indicador termodinámico, ¿no? Segunda ley física, de cuánta renta termodinámica tiene ese recurso. Y por otro lado, me permite comparar, es un indicador de la productividad que puede dar ese recurso para una sociedad y es un análisis que yo no lo veo en precios. Pues el análisis de precios me encubre esto, no tiene que ver con el rendimiento del recurso. En consecuencia, vamos a seguir la tasa de retorno energético para ver qué recurso energético
puede aportar al desarrollo de la productividad del país. Mejorar la productividad en general con la sola selección del recurso energético. Por otro lado, es un indicador tendencial de cómo el recurso energético está. Como saben, los recursos no renovables, con el tiempo cada vez cuesta más extraer esos recursos. En consecuencia, esta parte va aumentando y me queda menos parte para la reproducción de la sociedad. Eso en el largo plazo, con los combustibles fósiles, lo que pasa es que entran en lo que se llama en la economía en rendimientos decrecientes. O sea, me rinde cada vez menos la inversión en términos de energía neta para la sociedad. En cambio, digamos, en las renovables, que están en una lógica de crecimiento de escala, cuando aumento la escala de los equipos, por ejemplo, un molino eólico, duplico el diámetro del rotor, cuadruplico la potencia que me genera. Está en rendimientos crecientes. Entonces, de largo plazo, tendencialmente está en movimientos opuestos. Por ende, me va a dejar cada vez más energía neta para la sociedad. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque para tener las sociedades complejas que tenemos hace falta que la energía que usamos tenga mucha parte de esto, porque es relativamente poca la cantidad de gente abocada a producir energía. Si no, yo tengo que ocupar cada vez más recursos de la sociedad para producir energía, para subsidiar a la parte que no produce energía, ¿no? Entonces, la tasa de retorno energético también, si uno lo mira en términos antropológicos de la evolución del hombre, es un indicador del proceso de hominización, muy claro. Digamos, hay saltos enormes cuando se genera la agricultura, digamos, cuando se empiezan a utilizar las energías renovables, ni hablar con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque aumenta la parte esta que se puede apropiar para subsidiar a partes de la sociedad que no realizan actividades con lo energético. Y eso incluye también a la alimentación como parte central, ¿no?, de lo energético. Entonces, mirado en el largo plazo, tasas de retorno energético para distintas fuentes, podemos ver que la hidroeléctrica es la reina, ¿no?, con 99. O sea, uso 99 me quedan para la sociedad y uso una unidad para producir energía. El petróleo y el gas en 1930 tenían ese valor, pero ha ido declinando hasta 10 el gas natural, ¿no? El shale oil tiene 5, el petróleo de arenas bituminosas mucho menos, biodiesel 1,3, etanol 1,6, nuclear 15, eólica 18. Tenemos distintos valores históricos de petróleo y gas como fue declinando. Entonces acá se ve claro la curva que les señalaba, ¿no? Ha ido disminuyendo esta parte apropiable por la sociedad y cada vez, por ejemplo, en un proceso de fractura hidráulica hay que poner mucha más energía en comparación a un petróleo convencional en el que perforaba y salía solo. Tecnología. Yo les decía estos ciclos largos de 50 años. Una vez se habrá preguntado por qué Gran Bretaña se desarrolló a partir de la textil y Alemania empezó por la química, no la textil. O Japón empezó por la electrónica. Bueno, básicamente, primero porque no hay dos senderos iguales al desarrollo, pero también y fundamentalmente porque el cambio tecnológico en el capitalismo describe esta dinámica de curva de tendencia achatadas. Y en los momentos 1 del inicio de una tecnología es mucho más fácil ingresar que cuando está madura. Por ende, todos los países que se han desarrollado siempre entraron en el inicio de una tecnología. Cuando Alemania empezó por la química, esa era la cresta de la ola en relación a nuevas tecnologías. Si quería competir en la textil, iba a tener que competir, por ejemplo, por mano de obra o tratar de apropiarse de tecnologías que tenían protección por parte de Gran Bretaña y demás. En consecuencia, las oportunidades de desarrollo siempre están asociadas al inicio de un ciclo de vida de tecnología. Estos ciclos de vida de tecnología duran aproximadamente 50 años y se asocian a distintas dinámicas entre capital financiero, industrial y demás que vamos a dejar de lado porque nos llevaría toda la charla. En principio les pido que me crean esto. Ahora les explico por qué esto es importante. Si uno quiere identificar una tecnología al inicio de una revolución tecnológica, va a tener ciertos requisitos de ingreso para meterse en esa oleada de desarrollo, ¿no? Yo tengo que tener alto manejo de conocimiento científico. ¿Por qué? Porque una tecnología nueva está muy cerca del laboratorio. Entonces, está en paper disponible, pero tengo que tener los científicos que puedan decodificarlo y llevarlo al mundo productivo. La experiencia y el know-how no son importantes al principio. Estas son fases 1, 2, 3 y 4 del ciclo de vida de la curva NS que les mostraba. El espacio para mejorar la productividad es alto. ¿Qué quiere decir? Que si yo desarrollo una industria alrededor de eso, va a derramar productividad en la sociedad. La capacidad para producir ganancias es muy alta también. Ahora bien, el potencial para inducir el desarrollo de estas tecnologías. No me utiliza mano de obra no calificada. O sea, yo no compito por precio de mano de obra con China o India al inicio. Sí compito cuando está madura, porque el margen es mucho menor por el cual compito, ¿no?
Las ventajas dinámicas comparativas son muy importantes. Las dinámicas son capacidad de pasar algo que yo hacer de un sector hacia otro. Y las estáticas, que tienen que ver con locaciones o recursos naturales, no son importantes al principio, pero sí después. Por ejemplo, un punto logístico de acceso a un mercado puede ser clave en una tecnología que yo compito por precio en productos indiferenciados y con ciclos de innovación muy cortos y muy capital intensivo. El potencial de crecimiento es alto y declina, y el costo de la inversión en equipamiento va aumentando. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el dicho este de que cualquier primate puede hacerlo a medida que se automatiza, ¿no? Se automatiza el proceso, se estandariza el know-how, incluso el management. En consecuencia, el costo de mano de obra pasa a ser el elemento primordial a tener en cuenta. Entonces, identificando momentos 1, yo tengo la posibilidad de crear sectores que me generen empleo, de buenos ingresos, que derramen en otros sectores, que usen conocimiento científico intensivo, que me suban la productividad, que generen ganancias, y tengo que tener la capacidad de usar las capacidades que tengo de un sector para trasladarlo a otro. Bueno, vamos a los problemas del país. Retengan esto porque después vamos a condensar todo. Típicamente en energía el problema que tenemos es este. Argentina, con sus problemas de restricción externa, habitualmente apela a una economía extranjera para que le dé financiamiento para importar equipos de bienes de capital para generar energía. Viene una parte de los dos, precisamos divisas, ¿qué hacemos? Vamos a buscar un crédito. Viene la parte de la obra civil, con el recurso natural se genera energía que va a la economía, exportamos divisas y empleo, porque se dejan de fabricar los equipos acá, el empleo se genera en otro lado, se va a la renta diferencial de la tierra con ese recurso, y a cambio tenemos su desarrollo tecnológico porque perdemos capacidades. Déjenme mostrarle un ejemplo para ver esto en concreto. Acá tienen toda la política que se ha desarrollado en energía eólica en Argentina desde los años 90. Toda. En este eje pueden ver la densidad tecnológica nacional de los aerogeneradores expresada como porcentaje de ingeniería nacional que tiene ese aerogenerador. Acá, nivel de componente nacional como nivel de piezas nacionales que tiene ese aerogenerador. Este círculo y estos representan las capacidades tecnológicas nacionales, los aerogeneradores que hace INSA y los que hace NRG Patagonia. Y esto es lo que se ha hecho en términos de política. Básicamente, se baja el nivel de integración que se puede tener y se destruyen las capacidades tecnológicas, porque la política del sector energético no ha dado un solo megavatio prácticamente para tecnologías nacionales. Por el precio, que esto, que el otro, bueno, eso es discutible, porque el precio de un aerogenerador depende de la curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje indica que cada vez que yo duplico la producción de un equipo, el que sea, baja 20% los costos. Ergo, si yo no le doy curva de aprendizaje, como ha hecho todo país desarrollado a cualquier sector, nunca va a bajar los costos. Bueno, no importa. Sí, salvo, digamos, los que hay en Parque Arauco, que no fueron por licitación, sino por iniciativa de Parque Arauco, que es una de las hileras que está al principio, después todo importado. Solo el 10% de las torres son nacionales, para que tengan una dimensión exacta de las torres. El 10% de las torres son nacionales. Siendo que la capacidad productiva en torres es para todo lo que se hizo. Acá vean algo más de largo plazo. En naranja ven expresado como nivel de componente nacional que se puede alcanzar en los fierros en tecnología de generación, el componente electromecánico, lo que se dice. Yo puedo hacer un 80% de una central nuclear Candú con pesos, tecnología nacional, un 90 y pico de una central hidroeléctrica, un 80 de una eólica, solar fotovoltaica menos, solar térmico un 60 podríamos hacer, mini hidro otro tanto, biomasa aproximadamente por ahí, y en térmico nada, porque no fabricamos turbinas de gas, ni turbinas de vapor, ni demás. Lo que ven en azul es la generación eléctrica, fundamentalmente ciclo combinados, algo de hidro, algo de nuclear. ¿Qué nos muestra esto? Básicamente que la política energética desindustrializa Argentina, está completamente desalineada de la política de ciencia y tecnología y de la de desarrollo industrial. En consecuencia, no es casualidad que pase lo que pasa, sino que tiene una explicación perfecta. Por contraparte, digo, el triángulo es el camino, como dice, ¿no? El famoso triángulo de Sábato, es en el sector nuclear prácticamente el único sector donde se ha mantenido esa política que inicialmente estuvo en YPF y en otros sectores. Una política que soluciona esto debería alinear el sistema científico-tecnológico con una estructura productiva con el poder de compra del Estado. Entonces, muy estilizadamente lo que pasa es esto, ¿no? Tenemos crisis energética o restricción externa, se precisa energía, se precisan divisas, en última instancia se recurre a financiamiento externo, se recurre a importaciones,
las importaciones no desindustrializan, se agrava la restricción externa. Y es un círculo recursivo y que se profundiza. ¿Qué es lo que falta? Un plan de desarrollo que defina las prioridades, digamos, en función del horizonte de largo plazo para tomar decisiones de corto con criterio. Bueno, esta la voy a saltear porque es un poco compleja. Ilustra esa misma dinámica a partir de la privatización del sector eléctrico que ha pasado con los fabricantes de bienes de capital en el sector eléctrico, transformadores, seccionadores y demás. Toda la lógica de comportamiento de los actores de ese sistema está explicado por la estructura del sistema, independientemente del valor que le podamos atribuir a ese sujeto. Digo, esto es lo que trata de explicar en función de los incentivos que tiene para sacar toda cuestión valorativa respecto del comportamiento de los actores. Podríamos charlarlo otro día, pero el corolario es que la pérdida de capacidades industriales, científicas y tecnológicas, el aumento de divisas, caída de inversión, además agravan la lógica de desindustrialización, endeudamiento, restricción, que es recursiva. Para cortar eso, hay que cambiar los incentivos de base que dan lógica a la estructura del sistema. Básicamente, una traducción de eso sería especificar la energía, ¿no? Bueno, ¿cómo se especifica la energía? Vamos a llegar un poco más al final. Entonces, tomando los antecedentes teóricos, teniendo en cuenta los problemas y demás, yo les propongo el siguiente modelo para identificar las combinaciones de tecnología y energía que tienen potencial para inducir cambio estructural en Argentina. ¿Qué es cambio estructural en Argentina? Bueno, el cumplimiento de esos 4 principios que yo les ponía al principio. Aportar a la competitividad, generar empleos genuinos, tener derrames en el territorio, impulsar sectores que generen empleo, etcétera, etcétera. Acá tenemos 4 cuadrantes. En el eje vertical tienen potencial energorrentístico. Ahí tienen 3 elementos. La cantidad total de recursos que tenemos. Eólicos, vaca muerta, etcétera, ¿no? Pasados por la mejor tecnología de generación de electricidad en 40 años. O sea, pasé vaca muerta y los molles enteros por ciclos combinados en 40 años. Puse, digamos, todo el viento que tiene Argentina en factores de capacidad superiores a 30, digamos, a generar electricidad con molinos eólicos, así sucesivamente, ¿no? Y está castigado por la tasa de retorno energético que tengo hoy en el presente y la que se espera a 40 años. Entonces, me muestra cuánto gradiente tiene para inducir productividad, pero a su vez si estoy en un tobogán descendente o si estoy hacia arriba en términos de productividad. Entonces, lo que queda ubicado en estos 2 cuadrantes tiene, por un lado, poco potencial para inducir productividad y, en consecuencia, no tengo rentas de las cuales apropiarme para incrementar la productividad total del país. No quiere decir que no haya cantidad de energía, puede haber mucha cantidad de energía que puede ser para otros usos, pero no es conveniente usarla para mercado interno, porque te tira hacia abajo tendencialmente la productividad. En este eje tenemos el potencial de desarrollo industrial tecnológico. Ese es un poquito más complejo, tiene 4 conjuntos de índices ahí adentro. El primero, y siguiendo, tengan presente siempre las curvas en S achatada, potencial para inducir el desarrollo de la tecnología de generación de energía. El potencial de inducir desarrollo también de las infraestructuras y de los paquetes tecnológicos. La infraestructura es lo que preciso armar para llevar la energía a los puntos de uso, líneas de alta tensión, electroductos, digamos si lo decimos en la jerga actual, puntos de carga para autos eléctricos o estaciones de servicio, oleoductos, gasoductos, ¿no? Y el paquete tecnológico, motor de combustión interna de petróleo, baterías de litio, por ejemplo, si vamos hacia la electrificación. Y el último elemento, el 4º índice, tiene las capacidades industriales, científicas, tecnológicas y estatales nacionales. Cuanto más altas las capacidades y más altos los indicadores de esto, más a la derecha. Si las capacidades son más bajas, me tira hacia atrás, porque yo tengo que poner mucha más inversión en ciencia, tecnología, en el Estado, etc., para poder desarrollar competitivamente estos sectores. Entonces, acá tengo un declive tecnoenergético porque no hay rentas, no me induce productividad y a su vez estoy en tecnologías maduras. Acá tengo mucha energía, pero la oportunidad tecnológica no está, entonces es una suerte de enclave. Voy a tener energía abundante y barata, pero no voy a tener oportunidad de usar como palanca la energía para el desarrollo tecnológico. Acá tengo un nicho, hay una cantidad acotada, puede ser considerable, pero acotada de energía que me permite desarrollar ciertas tecnologías con potencial de derrames o de exportación. Y acá, bueno, es el cuadrante feliz, la palanca tecnotermodinámica, porque tengo abundante energía que me induce la productividad, puedo capturar rentas para transferir para el desarrollo de la política industrial, todo esto sin afectar al agro. Y hay una enorme oportunidad tecnológica porque, dado el volumen que yo tengo de mercado, voy a poder exportar, porque voy a poder hacer una curva de aprendizaje, porque tengo
una cantidad abundante e importante de energía. Bueno, vamos a ver qué da ahora esto. Bueno, acá tenemos los resultados. Esto es Vaca Muerta. Esto es toda la hidroeléctrica que queda hacer en el país, queda una cantidad acotada. No es poco, como les decía, es duplicar la cantidad de lo que tenemos. Lo que pasa, como esto está puesto como proporción del potencial eólico, los recursos renovables son tan grandes que cualquier recurso no renovable queda, digamos, disminuido. Nuclear Candú, una tecnología segura, madura que manejamos, pero que no tiene potencial tecnológico, pues no tiene potencial de exportación. Entonces digo, es buena para hacerlo en casa, pero nunca la vamos a poder exportar. En cambio el CAREN tiene potencial de exportador, básicamente por la magnitud de las plantas. Si yo quiero vender una central nuclear tengo que financiarla, y no es lo mismo financiar 6.000 millones de dólares que 1.000 millones de dólares. Argentina puede tener capacidad para esto y además en este nicho compite con China, Rusia, Estados Unidos, Francia. Básicamente no podemos competir, ¿no? En estos nichos no se hizo todavía, no hay ninguna comercial de ese tipo de centrales. Mareomotriz, que el dato que tenemos es de unos 40.000 megavatios que se podrían hacer aproximadamente, biogás, que aparece chiquito pero con un potencial de desarrollo territorial enorme, pues serían unos 6.000 megavatios, digo, en términos de energía no es importante, ahora en términos de lo que multiplican el territorio esto es enorme. Eólica, solar fotovoltaica, porque la carrera tecnológica está medio perdida con China en esto, y acá lo que se sorprende la mayoría de la gente, termosolar con almacenaje. Ubican las plantas termosolares, la que tienen la torre esta enorme en medio, espejos alrededor que concentran el sol y almacenaje con sales fundidas. Argentina nunca hizo una central de esta, pero si uno hace el despiece de una central de esta se da cuenta que en el sector nuclear, petrolero, minero y hidrocarburífero tiene todos los componentes para hacerla. Lo que hace falta es una política que junte todas esas piezas y tener un tecnólogo como INVAP o algún tipo de otra empresa que empiece a hacer el desarrollo de esas centrales. Entonces, sí. No, las preguntas al final, ¿no? Sí. Si tienen alguna muy urgente, la hacemos, no hay problema. Bueno, ¿cómo traducimos esto para ir del presente a lo que nos conviene ir si queremos utilizar como palanca para el desarrollo de la política energética? No quiere decir que hay que tirar Vaca Muerta por la ventana, sino, digamos, esto nos da criterios para qué hacer con cada cosa. Entonces, respecto de lo federal, en la Patagonia se pueden hacer centrales eólicas, mareomotrices, centrales hidroeléctricas de bombeo para almacenar energía en gran cantidad para solucionar la intermitencia. En el norte del país, termosolares, solar fotovoltaica. Más de este lado, bioenergías, bovinos, porcinos, tambos. Claramente la especialización del centro del país conviene hacer biogás y tratar de cerrar ciclos a partir de economía circular con bioetanol y otro tipo de paquetes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de conectar el presente con el que deberíamos llegar. Yo les propongo pensar una transición energética de acá a 2050 para llegar a 2050 con 70% renovables, 30% no renovables. Ahora, siguiendo los principios anteriores, yo pongo estos supuestos para hacer el análisis. Primero, la demanda interna de energía crece a un 4% anual. 3% lo cubro con nueva energía, 1% con eficiencia energética. Desplazo 1% de petróleo por gas, por cada año. ¿Qué es lo que vamos a poder exportar más fácil de Vaca Muerta? Petróleo, claramente. El gas, digamos, aparte de los países limítrofes, requiere mucha infraestructura y tiempo. Entonces, desplazar gas por petróleo nos permite liberar petróleo y a su vez dar más volumen para el desarrollo del mercado de vaca muerta, ¿no? Porque el petróleo viene con gas asociado. Una de las formas de desplazarlo es empezar a hacer transporte con gas licuado de petróleo. Bueno, Vaca Muerta desarrollado en relación a insumos nacionales. Toda la energía que no se puede cubrir con renovables es cubierta por gas. Desarrollo todo el potencial hidroeléctrico que tiene el país, todas las centrales que quedan por hacer, con tecnología nacional, pero al ritmo posible de construcción de las capacidades industriales nacionales, porque al fin y al cabo ese es el eslabón que me indica la restricción, ¿no? Lo mismo, construyo reactores Candú al máximo ritmo que puede desarrollar la industria nacional. El primero en 5 años y después un reactor cada 3 años. Bastante optimista, pero bueno, para dejar contento al sector nuclear que no pelee. Construyo parques eólicos con tecnología nacional al ritmo que me permite el escalamiento industrial nacional y una vez que logré escalar la producción de renovables comienzo a desplazar el gas.
Algunas precisiones. Usé la fotovoltaica como buffer para después desplazarla con bioenergías y solar térmica y bueno, dejar una parte de fotovoltaica, ¿no? ¿Por qué solar térmica no lo metí? Bueno, porque tiene mucha incertidumbre y no puedo estimar el desarrollo de la capacidad productiva porque todavía no hay. En las demás sí hay capacidad productiva, entonces bueno, visité a cada una de las empresas que fabrican y construimos una línea de escalamiento de la capacidad productiva viable. Y después, lo que van a ver es una línea para el consumo interno de energía. Esto no quiere decir que no se pueda generar más energía para exportación. Yo lo que estoy cubriendo con tecnología nacional es la demanda interna de energía. ¿Por qué? Porque si yo tengo que especificar la energía, la tengo que hacer en pesos. Y tanto hidroeléctrica como nuclear, como eólica y bioenergía, yo lo hago con 80% componente nacional, o sea, 80% en pesos. Esa es la manera de especificar la energía en el largo plazo. En consecuencia, si yo después hago vaca muerta y preciso importar cosas, bueno, en última instancia no importa porque me genera dólares. Entonces lo que estoy desacoplando es el desarrollo del sector energético nacional, del mercado interno, de la dolarización. Bueno, ¿y qué me da? Me da esto. Esto es 2050. Esto es energía primaria, no electricidad. Toda la energía que se consume en Argentina. ¿Dónde me quedó? Hidroeléctrico es el azul, nuclear naranja, gas, petróleo, los aceites vegetales y demás relacionados con biocombustible, eólica y fotovoltaica. Primer hecho, recién en 2040 empiezo a poder desplazar gas a partir de que se torna exponencial la capacidad productiva de fabricar molinos eólicos. En consecuencia, hasta 2040 tengo un sendero en el cual son completamente, digamos, complementarios. De hecho, esto también me podría liberar más capacidad de exportación, no tienen por qué ser competitivos. En consecuencia, las discusiones respecto de renovables, vaca muerta, nuclear, hidroeléctrica son vacías. Hay lugar para todo, aún yendo al máximo que puede la capacidad productiva nacional. En consecuencia, me di cuenta, cuando lo hice esto por esas discusiones, ¿no? Me puse a sacar las cuentas y me di cuenta que evidentemente no se había hecho antes, porque las discusiones no tienen mucho sentido. ¿Por qué tendría tanto potencial de desarrollo como les mostraba anteriormente? Bueno, yo estoy trabajando sobre este escenario para llegar a 2050, 70-30, ¿no? Para llegar a ese escenario, en lo que hace a solar, fotovoltaica, eólica, termosolar con almacenaje y biogás, tengo que desarrollar medios de almacenaje de energía, que es todo un universo nuevo. A partir de que yo hago una tecnología así, puedo crear un nicho para hacer fabricación de baterías de litio nacionales, por ejemplo. Pues si no, antes es difícil. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener el espacio para hacer la curva de aprendizaje para que después eso pueda ser competitivo y sentarme con una terminal automotriz a negociar la provisión de baterías de litio. Si yo no hice el recorrido antes, a partir de crear el mercado, difícilmente suceda o nunca va a suceder. Acá, en gas, en cualquier escenario tengo que crear infraestructura para gas natural licuado. ¿Para qué? Bueno, para poder capturar el volumen creciente de gas asociado con la producción de petróleo, que es lo que primero se va a exportar. En lo que hace a infraestructuras, voy a tener mayor demanda de capacidad de transporte y distribución de gas, una reconfiguración total del sistema de transporte, distribución y gestión de energía, y una mayor demanda de líneas de transporte de extra alta tensión. Bueno, creo que está más bien. Por ejemplo, para sacar todo el ritmo de escalamiento de Candú, hacer todo libre y demás, precisaría unos capacidades de transporte equivalente a 35 gigavatios de generación. Para que tengan noción. Y acá estaríamos hablando de 200 gigavatios. Porque es brutal la cantidad de hidrocarburos que hay que desplazar. Y para esto hay que duplicar la capacidad de transporte existente en 2019. Y para lo que hace la infraestructura de distribución de energía, acá hay que duplicar capacidad de distribución, acá no tenemos impacto y acá hay que crear una infraestructura para autos eléctricos de hidrógeno y cuadruplicar la infraestructura de distribución eléctrica. Todo lo que tiene que ver con infraestructura prácticamente es alto componente nacional, en consecuencia se puede hacer en pesos. Un tema no menor. Entonces, ¿qué estamos hablando en términos de inversión para el año 1 de arranque? Vaca muerta no es el año 1, ¿no? Digo, para llegar al pico de demanda que voy a tener voy a precisar unos 8.000 millones de dólares por año, cada año. Porque como sabrán, vaca muerta, digamos, yo hago una perforación, hace el pico y al año me declina rápidamente. En consecuencia, el ritmo de perforación tiene que ser superior al de incremento de la demanda. Y después tengo que mantener un ritmo de perforación igual al de la demanda.
es muy capital intensivo. Se requiere capacidad de transporte entre 1.500 y 3.000 millones de dólares para los primeros 4 años, para hacer el nuevo gasoducto y algunas cuestiones más. ¿Y cómo parto en eólica y nuclear? Bueno, poniéndole 1.000 millones de dólares por año, de los cuales son 80% en pesos, ¿no? Yo hago la cuenta en dólares para no tener que deflactar todo el tiempo. Pero recuerden eso siempre. La capacidad hoy día de productiva eólica me demandaría 200 millones de dólares. Eso es todo lo que puedo producir en el primer año. Después tengo que poner 1.000 millones por año en capacidad de transporte y líneas de extra alta tensión. Y como les decía, esto, digamos, hidroeléctrica, nuclear, eólica, más la infraestructura de transporte se resuelve en pesos mayormente. ¿Qué implicaría esto en términos de una política? Bueno, redefinir la política energética en términos de la transición. Una vez que yo tengo, digamos, qué me conviene estratégicamente, tengo que pensar la esfera tecnoeconómica, que incluye los recursos, la demanda y la infraestructura, la política, con metas, intereses políticos e instituciones, hay que alinearlos, y la sociotécnica, el sistema de innovación, regímenes de nicho y difusión tecnológica. ¿Por qué? Porque esto, como yo les decía, está pensado para reconstruir el triángulo, o sea, la ciencia y la tecnología, la industria y la energía, más la política estatal. ¿Qué tendría que tener una legislación que abarque la transición energética? Bueno, tiene que tener una institucionalidad, gobernabilidad y control para hacerla resiliente a nuestro país. Entonces, básicamente, tiene que incluir adentro a todos los sectores implicados, al sector industrial, al científico-tecnológico, el de políticas públicas, en una estructura de toma de decisiones conjunta, ¿no? Y una estructura de control donde la oposición se socializa, digamos, en cómo se maneja, para cuando cambie el turno, nadie se le ocurra hacer locuras. Y la transición energética implica temas transversales que son financiamiento, educación, I+D+I, desarrollo empresario, normas de calidad. En lo que es el sistema energético, energía eléctrica, calor industrial, pues si yo quiero desplazar hidrocarburos, indefectiblemente tengo que desplazar gas de calor de proceso. ¿Cómo lo hago? Con termotanques solares o con concentradores Fresnel, si quiero tener más temperatura, ¿no? Que se hace con pesos también. Eficiencia energética, abarcar la generación, transporte y la distribución, el transporte vehicular, eléctrico, hidrógeno. Hay que meterse con temas de recursos naturales estratégicos, una política para desarrollar mercados. Hoy día, por ejemplo, Argentina tiene tierras raras, no sé si saben todo lo que son las tierras raras. Bueno, son un conjunto de minerales que son claves para tecnologías renovables. Los autos de Tesla tienen tierras raras, los aerogeneradores que fabrica IMSA, los magnetos permanentes, tienen neomidio, que es una tierra rara. El 80% de las reservas mundiales probadas hoy día de tierras raras las tiene China. Y las de Argentina se están yendo en el lodo que se exporta a partir de la extracción de cobre. Entonces, bueno, Argentina tiene que darse una política en esto para empezar a refinar el cobre. Si tenemos una fábrica de lingotes y demás de aluminio y no tenemos bauxita, digamos, la importamos, quiere decir que con cobre también lo podemos hacer. Entonces hay oportunidad de desarrollo para la provincia. Lo que hace falta es infraestructura de transporte de energía y energía barata, hidroeléctrica, nuclear, además, constante. Y a su vez empezar a, digamos, quedarnos con estos minerales que se van y que tienen un peso que implica mejores ingresos para provincias y demás. Y en lo que es construcciones, hay que hacer infraestructura escolar eficiente energéticamente y que a su vez socialice a los niños en cuestiones de sostenibilidad, edificios públicos también eficientes y planes de vivienda bioclimáticos, ¿no? Que consuma menos energía la vivienda, que le dé mayor confort al habitante, con calefones solares, lo cual impacta en la mejora del ingreso de esas familias también. En consecuencia, si son viviendas bioclimáticas y con arquitectura relacionada con la región en la cual están, yo genero empleo local, uso técnicas locales, mejoro la calidad de vida de la gente, mejoro sus ingresos, ¿no? Un conjunto de políticas de sinergia y bajo el consumo energético general. Cuando les estaba hablando de eficiencia energética, estas son una de las variantes, pero también mejorar procesos industriales, también meter, digamos, energías renovables en la generación de calor de proceso. Bueno, esto sería un cuadro de algunas políticas que se pueden hacer, digamos, pues esto es una política estructurante, vertical, que abarca todos los sectores. Por ejemplo, en términos científicos tecnológicos, oportunidades científicas y tecnológicas, para alinear las investigaciones que hacen investigadores de CONICET o de otras áreas con la agenda de desarrollo energético. Hay que hacer investigación en materiales para aspas de molinos, carbonatos para almacenaje térmico de energía a altas temperaturas para centrales termosolares. Estos carbonatos salen residuos de la extracción de litio, hoy día se tira.
Y a esos carbonatos se les hace tratamientos de nanotecnología con recubrimientos para que mejoren el rendimiento en el proceso de almacenaje de calor, ¿no? Bombas para fluido de trabajo de alta temperatura y con resistencia a la corrosión. Típicamente la gente que está en el sector nuclear puede hacer eso. Infraestructura para diseño y testeo de equipos de generación eólica y equipamiento eléctrico. Inteligencia artificial para diseño de centrales termosolares. Inteligencia artificial para diseño de reactores nucleares ya existe en Argentina. Aunque no lo sepan, existe y se exporta. Ahora hay que pasarlo a nuevos sectores. Manufactura robotizada para la industria metalmecánica y los sectores eólicos, solar térmicos. Estos son algunos de centenas de temas. Aprendizaje distribuido socialmente. Hay que tener una política de educación técnica con práctica en fábricas, haciendo un relevamiento de cuánto ha traccionado la política renovable en las fábricas y en relación a la educación técnica. Nos dijeron en varias empresas que los chicos que llegan a la fábrica saben mucho, por ejemplo, de computación y diseño CAD, pero no saben nada de la práctica, nunca tocaron un fierro. Entonces pasar del tablero al taller se les torna imposible. Una de las cosas que hay que resolver es la desvinculación entre las escuelas técnicas y los talleres. Para estos sectores, programas educativos en la empresa universitaria para calidad, eficiencia energética y demás, aporte no reembolsable para desarrollar prototipos, nuevas generaciones de equipos, homologación de equipos, amortización acelerada para equipos industriales, laboratorios y equipamiento. Como ven, acá estoy dando vuelta a la política. Hoy día la amortización acelerada de los bienes está dada para el generador. Yo la estoy poniendo para las fábricas. Pues la fábrica es la que tracciona el empleo de calidad permanente y a su vez es la que me desarrolla la ventaja competitiva. Créditos blando para plantas industriales, equipos industriales. No estoy inventando la pólvora. Estuve revisando las políticas que se hacen en el primer mundo, pero que no te cuentan cuando te dan las recomendaciones de las políticas que tenés que hacer. Tenés que revolver para encontrarlas, porque las políticas industriales nunca te cuentan. Te cuentan los incentivos o subsidios que vos tenés que hacer para comprarle los equipos de ellos. No para generar la competencia de los equipos de ellos. Bueno, compra nacional para estados, mercados regulados, financiamiento, bla, bla, bla. Esto es cómo podríamos bajar el costo en relación a previsiones de Estados Unidos para eólica en función de una política muy sencilla para eólica. Financiamiento a largo plazo. Nada más, no precisa otra cosa el sector. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, hay que crear un fideicomiso financiero que emita bonos a largo plazo que tengan el mismo periodo de amortización que la vida de la central hidroeléctrica, la central nuclear o del parque. ¿Para qué? Para no castigar al usuario de energía. Entonces yo amortizo el parque en la vida útil, básicamente. Se emite el bono, dólar linked o con una tasa real positiva siguiendo inflación. Yo lo modelicé con 4 puntos para hacer el ejemplo, para ver si me cerraba el modelo, de los cuales 3 puntos va para quien compró el bono y 1 punto para un fideicomiso de investigación, desarrollo e innovación. Para que el propio sector apalanque su innovación y desarrolle nuevas tecnologías y demás. Con eso financio el fideicomiso de obra, que me hace el parque y demás, le paga el proveedor y demás, le vendo electricidad a Gamesa al de obra, el de obra el financiero paga el bono. Y eso gestionado, le decía, con una estructura resiliente, un consorcio, una agencia en la cual estén sentados todas las partes interesadas. Me dirán quién compra esos bonos. Inicialmente el Banco Central. Emisión. Es lo que hace cualquier país desarrollado. Una vez que se hace el efecto demostrativo, se puede complejizar al infinito simplemente el límite de la imaginación. Se pueden hacer, en vez de bonos ladrillo, digamos que compitiendo con la inversión inmobiliaria, bonos energéticos de $10.000, $5.000, $50.000, en función de distintos periodos de amortización y distintas herramientas. Si yo doy 2% de rendimiento en dólares, es más el rendimiento que me da que un departamento. Básicamente, puedo capturar ahorro interno en divisas externas, ¿no? Y bueno, para que no vean que no es verso, esta sería la trayectoria en eólica. Hoy día en eólica podría arrancar vendiendo a $50 el megavatio con los aerogeneradores nacionales y en 2027 podría llegar a $30. Hoy mi capacidad productiva es 124 megavatios. Podría escalar a 1600, ¿no? Y acá, bueno, está la parte de financiamiento en pesos, parte en dólares, el total anual requerido de financiamiento y los empleos directos creados solo en la fabricación de los molinos. 3.000 en este caso y empleos en la cadena de valor corta, 6.000 empleos. Entonces, traducido a cómo debería ser la política. El primer principio, aportar a la competitividad. Yo tengo que poder capturar las rentas termodinámicas y las demás para financiar la política, generar sendero de aprendizaje, identificar tecnología en ciclos de vida iniciales.
Para aportar a la solución de restricciones tengo que desdolarizar el sistema, generar divisas y minimizar su demanda y desvincular el financiamiento de proyectos de energía del financiamiento externo del país. Recuerden, esto es siempre para el núcleo de desarrollo del país y la necesidad básica. Después puede haber otras cosas, pero lo central para la provisión del mercado interno para desdolarizar no queda otra. Alineado con capacidades tecnológicas, preciso políticas de compras reguladas en relación a necesidades tecnológicas del país, política de ciencia y tecnología alineada a los objetivos del sector y las necesidades tecnológicas de la empresa, reformulación del compra nacional en función del proceso de sustitución de importaciones. Y para generar derrames tiene que favorecer el desarrollo de clústeres industriales según ventajas y especializaciones. Donde tengo viento pongo la fábrica de los molinos y también pongo la sede del INTI que me hace el testeo de los equipos de desarrollo y también pongo un instituto de investigación para modelar eso, ¿no? Esquemas tarifarios de energía que favorezcan la desconcentración de la población en el AMBA, ¿no? Que me saquen el efecto olla que hace que se radiquen todas las fábricas por acá. Desarrollo de infraestructuras energéticas sobre criterios federales, hoja de ruta de transición con planificación de desarrollo de capacidad instalada, de generación, infraestructura, transporte, almacenaje, etc. Bueno, ¿qué puede crear esto al país? Bueno, yo puse solo la cuenta de empleos directos a 10 años porque me da pudor la cuenta que me da. Estos son los empleos industriales directos que se pueden crear en 10 años. 1 millón de puestos. En industria. No estoy hablando en la construcción de los parques y demás. Literalmente da vuelta a la estructura industrial del país. Lo cual es equivalente a generar un cambio estructural, ¿no? Además de la productividad que puedo inducir y todo lo demás. Esto implica, digamos, para llevarlo adelante, hay que diseñar un conjunto de políticas que impulsen la alineación del sistema energético con la política de desarrollo industrial y la tecnológica de largo plazo. No hay vuelta, porque si no, nos vamos a seguir tirando tiros en los pies. Esa es la realidad. Y un sistema de alianzas políticas que sostenga dicha visión y la haga sustentable. Porque si se cambia cada 4 años, ¿no? Y esa alianza política tiene que estar incluida dentro del ente encargado de gestionar la política. Entonces, para cerrar, una frase que me gusta mucho, porque en general nos estamos haciendo por ahí las preguntas equivocadas. Y bueno, la frase lo resume muy bien. No se trata de buscar la moneda donde hay luz, sino donde se perdió. Y para encontrar las respuestas que precisamos respecto al desarrollo del país tenemos que empezar por cuáles son las restricciones, para dónde va el mundo, qué es la transición hacia la electricidad y qué capacidades tenemos. Así que bueno, el análisis de todas estas cuestiones me ha dado estos resultados. Espero no haberlos aburrido. Traté de hacer la pregunta. Bueno, ahora sí pueden arrojarme objetos. Soy todo oído si tienen preguntas. No, yo quería antes, muchas gracias. Yo quería, Diego, antes consultarte, vos muy bien me indicaste que mejor al final. En el gráfico este que mostraste, donde las ordenadas tenías la producción, lo voy a decir simple, estaba ahí con otras palabras, la producción. La producción de energía en las ordenadas y el potencial de desarrollo tecnológico en las abscisas. Esos puntos, no me quedó claro, ¿corresponden al país, corresponden a la situación mundial de otro país? Y la segunda cuestión relacionada a esto, ¿esos puntos se pueden mover hacia otros cuadrantes? Por ejemplo, los que tengo en el segundo cuadrante más bajo, el de la derecha abajo, ¿podría algunas de esas, por ejemplo el biogás o el Mario Motriz o el Carel, subir al ideal que era el cuarto y el más lejano? ¿Bajo qué condiciones? No sé si se entiende. Esta es una foto actual de Argentina. Es Argentina ahora. Esto, a ver. María Motriz se puede desplazar hacia allá. O por ahí un poquito de potencial para acá, pero la cantidad de recursos es la que hay. Y biogás, más o menos, porque la cantidad de biomasa que procesamos puede crecer un poco, pero no va a crecer mucho. En términos energéticos, lo que pueden variar de arriba hacia abajo son los no renovables. Pero después, estas tecnologías, a medida que madura la tecnología, se desplazan hacia la izquierda. Cuando describe el ciclo de vida, la tecnología y llega a la madurez, la vas a encontrar acá. Como hoy día tenés los ciclos combinados. Si vos hoy día tuvieras que competir con turbinas de gas, tenés que competir con Pratt & Whitney, General Electric, Rolls-Royce,
General Electric es una empresa que tiene una facturación como el PBI de un país. Imagínate si Argentina tiene la capacidad de poner recursos de investigación y desarrollo para competir ahí. Claramente no. ¿Por qué? Porque en tecnologías maduras se compite por bajos márgenes, enormes volúmenes de investigación y desarrollo y el manejo de mucha tecnología de patente y demás. A medida que la tecnología se desplaza a la izquierda pasa eso. Suben los niveles de inversión que vos precisás y demás, por eso el potencial siempre está más de este lado. Mario Montí es una buena oportunidad porque vos sabés hacer hidroeléctricas. Entonces, trasladar la tecnología de ahí a acá no es muy difícil. De hecho, estos molinos eólicos que hace IMSA siguieron una trayectoria tecnológica de acá a acá. La tecnología que tienen los molinos de IMSA son direct drive, igual que una turbina hidroeléctrica, digamos en términos de generador. Hay, para complejizarlo mucho esto en términos de trayectorias tecnológicas y capacidades y demás, pero tratando de responder, la tecnología a medida que madura se desplaza hacia la izquierda y la energía en general tiende a bajar porque son recursos o no renovables o te va quedando menos para usar de los renovables, ¿no? Pues el renovable es un flujo y vos a medida que vas poniendo molinos queda menos disponible y menos factores de capacidad. Ahora esto no es solo cantidad de energía, es la cantidad de energía pero tratada, recuerden, por la tasa de retorno energético, porque yo lo que trato de identificar es que me puede inducir productividad. Les pongo un ejemplo medio burdo pero para que se entienda. Yo para producir un gas convencional, por ejemplo de Loma de la Lata, pongamos que para producir 100 unidades de energía para la sociedad tengo que producir 102. 2 van a ser para producir la energía, 100 para la sociedad. El mismo gas, pero sacado de vaca muerta, implica que yo tengo que producir 120 más o menos. 20 para producir energía y después 100 me van a quedar a la sociedad. Imaginen que el primero es un país A y el otro es un país B. Yo tengo que producir un celular o este micrófono que me cuesta 100 unidades de energía. El país A, para producir el micrófono, tiene que producir en total 102 unidades de energía. El B tiene que producir 120. Como ven, solo por la selección de energía, el primer país es más productivo que el segundo. Este país tiene que hacer más esfuerzo social que el otro para producir el mismo bien. Esto, por supuesto, si yo utilizo la energía para producir bienes industriales. Si la exporto no es indistinto. Entonces la estrategia de fondo con vaca muerta es exportamos el gas, generamos divisa y lo que conviene hacer en términos de desarrollo tecnológico y para generar energía interna son todas las demás tecnologías. Trabajar los convencionales para demanda interna, vaca muerta de exportación. A muy grandes trazos. Lo que pasa es que ese efecto no aparece en términos monetarios, es muy difícil de ver. Yo puedo ver que se va incrementando la producción de energía y eso quiere decir en realidad que me está declinando el recurso y que no queda más energía disponible para la sociedad, sino que estoy gastando más energía para producir energía. Es un concepto complejo, difícil de aprender, pero en el fondo es lo que explica la productividad porque es una cuestión física, no hay discusión ahí respecto de las magnitudes, ¿no? Son magnitudes precisas y es lo que implica en términos de esfuerzos concretos a una sociedad producir uno y otro. Con el tiempo, esos dos puntos, el de 102 y el de 120, ¿para dónde se irían en el gráfico ese? De aquí a 20 años. Y eso va tendiendo a bajar. La tasa de retorno energético te baja de los recursos no renovables, porque vos cada vez tenés que hacer más esfuerzo. En el análisis económico se cae en una falacia, yo le llamo falacia tecnológica, es como cuando me sube el barril del petróleo se hacen accesibles otros recursos que yo antes no podía explotar, ¿no? Porque ser más caro no lo explotaba. Está bien, yo lo exploto, es cierto, y aumenta la cantidad de reservas disponibles por ahí. Pero eso lo que me oculta es que yo estoy gastando más energía para producir esa energía. En el análisis de precio no aparece. Es una falacia tecnológica en un punto. En un punto no, es una falacia tecnológica. Sí. ¿En qué reside la diferencia de las 18 unidades? ¿En qué reside la diferencia de las 18 unidades de Vaca Muerta y de Loma de la Lata, siendo que son lugares muy cercanos, la misma provincia? ¿Es en una más vieja o otra más nueva? En Loma de la Lata, brutalmente, yo pinchaba y salía el gas. Claro. Y en la otra yo tengo que llegar hasta la roca generadora, perforar ramas laterales, hacer la fractura hidráulica en etapas y después, digamos, otra vez volver a perforar y fractura, volver a perforar y fractura y volver a estimular cuando declina, que declina muy rápidamente. Entonces, a ver, para ilustrarlo, y además de los cuellos de botella enormes que hay, para hacer un pozo más o menos de... En Vaca Muerta se requieren unos 2000 viajes de camión, más o menos con diversos equipos, arena, agua,
equipamiento de perforación, insumos, tubos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se quisiera exportar a lo que se quiere exportar, se tendrían que hacer unos 1000 pozos por año. Saquen la cuenta de la cantidad de gráfico. Está claro que precisás hacer el tren sí o sí, porque si no, ya solo en términos de logística es inviable. En consecuencia, la lógica de empezar a exportar petróleo, digamos que es lo que tenés más a mano y con infraestructura, te da tiempo para ir desarrollando lo demás y escalar en la cantidad que necesitas para después pasar el gas. Pero el fracking le permitió a Estados Unidos resolver una cuestión geopolítica. O sea que a veces el costo-beneficio depende de otros factores. En ese caso, Estados Unidos en 10 años resolvió un problema geopolítico que era no tener energía y hoy exporta petróleo. Para nosotros hay que discutir profundamente el tema de costo-beneficio. En el norte no estamos teniendo gas convencional. A ver, queda gas convencional, hay no convencional y también hay cuencas que no se han desarrollado. Lo que pasa es que como Vaca Muerta se transforma en un imán porque vos no tenés que identificar reserva, tenés el recurso y donde estimulan el recurso sale, porque geológicamente es muy bueno. Entonces eso le saca a las petroleras la necesidad de hacer prospección, etcétera, ¿no? Y tener costos hundidos en inversiones y demás. Por lo tanto, en un punto me parece que hay que tener una política dual en lo que hace el petróleo. Por eso decía, los convencionales para el país, los no convencionales para exportación. Porque ese es el imán para las inversiones extranjeras y las asociaciones con otros países que te puedan comprar el recurso y bueno, y el desarrollo energético para la provisión interna, por ahí hay que hacerlo con otro tipo de políticas, de estimulación secundaria, terciaria, offshore, explorar nuevas cuencas, seguir, digamos, en cuencas ya desarrolladas que hay infraestructura y demás que se le ha dejado dar bolilla, etcétera, etcétera. Hidroeléctrica, que hay proyectos. Sí, pero sí en lo que refería a petróleo y gas, ¿no? Hidroeléctrica, acá yo lo que propongo es usar todo lo que queda por hacer. Todos los proyectos que hay desarrollados. Sí, yo quería hacer una pregunta que no sé si está dentro del área que vos estás estudiando, ¿no? Pero me parece que una de las principales preocupaciones que hoy hay a nivel internacional es la relación energía-producto, ¿no? Y que eso se está buscando bajar, por supuesto, inclusive relacionado con la emergencia del cambio climático, ¿no? Yo quería saber cómo se mide eso, si se está midiendo a nivel internacional y si es así, en qué punto estamos nosotros, ¿no? Como país. En términos de productividad, consumo de energía, estamos bastante atrás. Por eso yo pongo un elemento central, el tema de eficiencia energética. Y por eso también la selección de mejores recursos, pues te mejora ese indicador. En términos de emisiones, esto que estoy proponiendo implica baja, porque el transporte utiliza un 20 y pico % del consumo de hidrocarburos. Si vos desplazás diésel por gas, estás bajando las emisiones. Entonces, en el corto plazo estás compensando la baja de ritmo de renovables y después en el mediano plazo puedes escalar renovables, incluyendo hidroeléctrica y nuclear, digamos que no generan emisiones. Con lo cual, al llegar a 2050 vas a estar en 70-30, que está bastante cercano a todo lo que se puede disminuir de hidrocarburos, ¿no? Así que sí, si podés mejorar todos esos ratios y la realidad es que no estamos bien. En términos de emisiones, igual Argentina es insignificante y por ahí es más problemático el metano que el CO2. El metano estamos hablando de agricultura y ganadería, ¿no? En ese sentido, todas las plantas de biogás que se podrían hacer es una mejora y un impacto importante. Se podrían hacer 4 o 5 mil plantas de biogás habilitando nuevos modelos de negocio para chacras, productores de mediana escala que hoy día están fuera de escala por la concentración del agro. Ahí hay una política más que interesante de desarrollar los sectores agropecuarios en el centro del país. Muy bueno. Sí. ¿Qué tal? Primero felicitarte realmente por este trabajo que has hecho, impresionante. Gracias. Me vuelvo un poco más al tema del financiamiento, que no me queda muy claro. Digo, tradicionalmente Argentina para financiar estos proyectos, a partir, digamos, del sector privado, que es el que tiene que movilizar todas estas acciones, es dólares. Y no hemos visto otra cosa diferente. El mercado de capitales en Argentina no existe y no va a existir por mucho tiempo. Entonces, digamos, ¿cómo juega tu preocupación, digamos, de no tener una deuda en dólares, llevarlo al mercado local, separado en dos? Uno, digamos, lo que es la inversión neta, que es los equipos, todo esto.
Vos hablabas de IMSA, yo trabajé muchos años en IMSA, cuando todavía no estaba en eólica, eran las turbinas de la Ciretá, las turbinas de Piedra del Águila, y me acuerdo que todos los árabes eran importados. Se los trabajaban localmente, pero básicamente son importados. Entonces no sé cómo juega todo eso cuando, por ahí, de lo que se está haciendo en eólica, cuánto de todo eso es importado, que finalmente son deudas en dólares. Eso por la parte, si querés llamarle privada, de la inversión en todos estos fierros. Y después viene todo lo que vos demandás sanamente, decir, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de un montón de cosas. Eso en cuánto está cuantificado y cómo se tiene previsto financiar. Bueno, como les decía, el arranque con la emisión del Banco Central, el Banco Central lo permite. Así lo ha hecho cualquier medio desarrollado. Uno emite un bono, lo compra el Banco Central y después se retorna en función del periodo de amortización del parque. La parte de dólares, en eólica estamos aproximadamente 80% de componente nacional, en RG Patagonia tiene 49% de componente nacional. Las palas, si se desarrolla el mercado, se pueden hacer nacionalmente. INVAP quedó con un proyecto a mitad de camino, porque no había mercado. Y después se pueden ir sustituyendo más elementos a medida que uno avanza con el proceso. Obviamente hay insumos importados, pero bueno, como les decía, la ecuación es más o menos 80% de eólica, en el que tiene más capacidad de fabricación, hidro y nuclear. Respecto de la cantidad de dólares, bueno, hay múltiples formas de conseguir esos dólares. Lo que pasa es que hay que poner creatividad financiera y mecanismos de resguardo para inversores privados. Si no lo hace el Estado, digamos, con financiamiento vía Banco Central, no lo va a hacer nadie, esa es la realidad. Porque no hay efecto demostrativo. En la medida que se hace un esquema cerrado, como el que está planteado ahí, que la venta de energía devuelve al fideicomiso, eso le da cierta garantía, garantiza, digamos, y le da solidez y permite, digamos, ir generando confianza en la herramienta de financiamiento. No lo estoy tirando porque lo estoy tirando, lo he hablado con expresidentes de Banco Central y especialistas en estas temáticas para testear la solidez de la idea. Me han hecho incluso algunas contrapropuestas que tienen mayor complejidad, pero que no van muy lejos de lo que van esto, a partir de generar mecanismos de reaseguro, captando ahorros que tienen particulares y demás. Por otro lado, las mismas empresas que están en este régimen tienen dólares. Algunos los tienen afuera, otros los tienen acá y demás. Y además en el desarrollo del parque se pueden incorporar, digamos, actores privados para que cofinancien, aunque sea la parte en dólares que se precise de insumo. Digo, las alternativas son múltiples de lo que se puede desarrollar. ¿Tenés valorizado cuánto significa esa suscripción que tendría que hacer el Estado para financiar esto en los 10 años? El número que le dije de arranque son 1.000 millones para empezar con hidroeléctrica, 1.000 millones para nuclear, 200 millones para eólica. Ese es el financiamiento de la cantidad de megavatios de arranque. Después se va escalando, después se puede reinvertir. No, la verdad que son infinitas las posibilidades. Por otro lado, yo en mi tesis de maestría, que es la primera que encaré esto, hice varios escenarios de reinversiones y demás. Se arma una suerte de mecanismo de acumulación originaria si se reinvierte, que después se escala solo. Y te desarrolla por sí mismo un mercado financiero. De hecho, digamos, para el desarrollo, yo qué sé, del tema de minerales, digamos, si uno precisara desarrollar tierras raras y demás, eso se financia muy fácil. Se certifican reservas, se vende una parte de eso como opciones a futuro y a cambio de eso tenés dólares para hacer el desarrollo. Básicamente, como han hecho la minería del oro acá, es lo que no sabemos. Ni siquiera pusieron guita propia para hacer el desarrollo de minería de oro. Es información, creatividad y estar alineado en una política y ponerse de acuerdo. Las herramientas todas están disponibles en la historia de los países que lo hicieron y eventualmente hay que adaptar algunas en función de los esquemas, si se quiere, de turbulencia que tiene nuestra economía. Por eso tiene que ser resiliente los esquemas y hay que poner de acuerdo a los actores. Lo que estoy convencido... Sí. ¿Cómo está hoy este proyecto tan interesante medido en términos porcentuales? O sea, este es el objetivo 100%. ¿Dónde te encontrás hoy con este proyecto? En cuanto a la aceptación, la voluntad, el deseo, el ponerse las pilas para realmente materializarlo. No he notado gente que me lo rechace. Eso está bueno, pero digamos... Estoy hablando con legisladores, yo esto lo empecé a trabajar desde cámaras industriales, estoy participando en equipos técnicos de energía, de industria, de ciencia y tecnología. Estoy con un equipo armando un proyecto de ley para generar, digamos, una estructura marco.
Estoy juntándome, digamos, bueno, con los fabricantes de los bienes de capital ya me junté, la mañana me voy a juntar con la Asociación de Vehículos Eléctricos, estoy programando reuniones con sector científico-tecnológico, porque ellos tienen mucho por ganar también en esto. Y en sectores energéticos lo he presentado en CAD, en CPV, bueno, ADIMRA, bueno, y no sé, pilones de lugares más. ¿Y que alguien te está apoyando fuertemente? Encuentro apoyo, a ver, es cuestión de, a esta altura y tal como está el escenario electoral, de llegar a Alberto Fernández, son todas buenas noticias. Generás empleo, lo haces con tecnología nacional, desdolarizás la energía, subís la productividad, arranca rápidamente porque empezás por los calefones solares, pero después vas a lo demás, le das empleo a las pymes, generás para el empleo para baja, media y alta calificación, lo podés financiar en pesos. Es básicamente alinear los actores atrás de una visión. Lo que pasa es que hace rato que no estamos alineados detrás de una visión. Si uno tuviera que hacer una exégesis de las problemáticas en la política energética, uno va a ver que algo así tuvimos en su momento. La política relacionada con YPF, fabricaciones militares, lo que se hizo en minería y demás, tuvo una estrategia de integración vertical sobre la concepción de lo estratégico como la necesidad de tener cierto grado de autarquía ante el escenario de enfrentamiento capitalismo-comunismo, ¿no? Esa visión militar de la cuestión dio una estructuración y un norte a la política energética. Eso se rompió en la última dictadura y se terminó de desarmar en los 90 con la última oleada de reformas y no se volvió a tocar. Lo que ha fallado, y se desarmó y no existe, es un criterio de relevancia de lo estratégico para poner prioridades. Y eso se reconstruye a partir de definir cuáles son las necesidades del país, definir cuáles son los términos de sustentabilidad y ponernos de acuerdo a dónde podemos ir en función de lo que tenemos. Este trabajo es eso. ¿Hace cuánto que estás con este proyecto empujando? Y con la tesis de la primera, la de maestría, empecé creo que en 2012, 2011. En realidad toda mi trayectoria formativa tiene que ver con esto. Mi problemática es por qué no se desarrolló el país. Yo hice ciencia política, después hice una maestría en ciencia, tecnología y sociedad para entender la problemática del desarrollo tecnológico. Después hice una gestión de calidad para entender la mejora de procesos. Después hice una en ITBA sobre el desarrollo relacionado, digamos, a tecnologías con negocios. Dirección estratégica y tecnológica se llama la maestría, para entender la lógica de negocios. Entonces, bueno, tengo la parte de ciencia política en mi formación de base, la tecnológica, y la de negocios, para tratar de entender todas las lógicas que componen la problemática, y ahora en el doctorado de desarrollo económico estoy tratando de juntar, digamos, el marco teórico analítico que fundamenta, y bueno, y la metodología que están viendo ahí, ¿no? Que explicar esa matriz azul lleva 30 páginas, explicar la metodología tras de eso, porque tiene índices con índices, ¿no? Por ejemplo, el primero, digamos, el potencial de desarrollo de una tecnología de generación, tiene, a ver, qué potencial tiene para generar empleo, el nivel de inversión que requiere, qué grado de libertad tecnológica yo tengo para elegir tecnologías, bueno, y varias más que ya ni me acuerdo. Digo, en promedio tienen entre 7 y 8 indicadores, algunas más, cada una dentro. Incluso tengo un quinto, digamos, índice que no lo puse, que tiene que ver, digamos, con conflictividad geopolítica, derrames territoriales y la cuestión ambiental. No lo puse porque no tengo ganas de boxearme, porque hay gente que te va a decir que la nuclear tiene potenciales de impacto ambiental y otros que no. Así que nosotros estamos con la nuclear. La dejamos de lado, pero bueno. Así que esto viene de 2015 para acá, que empecé el doctorado, pero digamos, este es el desarrollo de fondo de lo que hice en eólica. Yo me refería desde cuándo estás tocando fuerzas para que te compren el proyecto, ¿no? Y no, hace rato. Digamos que tengo los primeros desarrollos de 2 años por lo menos, pero es un proceso de acumulación que vengo con temas anteriores. CICTIVIC fue el primero que me abrió la puerta. Sí. ¿Por qué no se toman fondos de jubilación? Sí, también es posible, sí. Y ahí también el Banco Central y por la parte nacional. Lo que pasa es que no lo uso como... Sería rentabilidad asegurada para el sistema jubilatorio. Es perfecto para el sistema jubilatorio, lo que pasa es que no sé qué va a quedar y cómo. Sí queda algo, sí queda algo. Porque están comprometidos con el entrenamiento público. La renta petrolera y otras cosas más para el sistema jubilatorio. Digo, hay infinidad de mecanismos. A
A mí me parece que un sistema así también tendría que asociar a las provincias en el desarrollo del parque para solucionar la problemática que le ponemos en puesto al viento y demás, y que haya una mejora de los ingresos de la provincia, se puedan hacer esquemas de asociaciones público-privadas, todos ganan y se fortalecen los desarrollos territoriales de la provincia. Permiso, primero quería darle la bienvenida al presidente de la Fundación Excelencia, el amigo que está acá. La segunda cuestión referida a todo esto que se está planteando es el desafío. Pero hay un elemento que no se tomó en cuenta. Es un insumo absolutamente necesario para pensar en el crecimiento argentino a partir del ahorro argentino. Es la confianza. Acá el problema fundamental en todo esto que estamos hablando es que aquellos que tienen ahorros en divisa los inviertan en algo que pueda dar un beneficio sin tener miedo de que lo acorralen o cosas por el estilo. El tema fundamental de esto es garantizarle a quien vaya a invertir que va a tener la suerte de tener dólares propios en algo que le va a dar una renta. Y este es el tema que debemos afrontar y posiblemente, me atrevo a decirlo, tengamos que decir, bueno, mire, la garantía de esto está, por ejemplo, si en Vaca Muerta podemos exportar, esas divisas que se van a obtener están garantizadas para que sea usted el dueño de esas como una ganancia y rentabilidad. Pero este es el desafío. Acá estamos hablando de soluciones. Porque escuchamos mucho por radio, vemos por televisión, se habla y se habla. Pero acá estamos discutiendo en esta humilde sala soluciones, cosas que no escuchamos en la radio ni vemos en la televisión. Estas son soluciones que se pueden discutir a partir de la posibilidad de desarrollo de un país cuya base es la energía, como usted lo dijo, mi querido Roger. De cualquier manera, si alguno más quiere decir algo, que lo diga, porque vamos a comer pizza ahora. Para la energía, combustible. Me resulta, digamos, evidente que lo que subyace en el planteo suyo es un cambio de visión política global. Es decir, lo que falta en la Argentina, y de lo cual esto sería una parte, es un plan estratégico nacional que le dé continuidad en el tiempo a los desarrollos, porque los desarrollos tienen que madurar. La maduración ocurre por prueba y error, que va ajustando las cosas. Es decir, que todo el esfuerzo de desarrollar esta visión es muy interesante. Hay que dirigirla a que la estructura política empiece a tener una visión estratégica, ¿no? De la cual esta forma una parte. Por ejemplo, hablando de la cuestión energética, en este momento una de las cosas que daría más rendimiento sería el ahorro. Y nosotros, por ejemplo, en el transporte no lo tenemos estudiado como un sistema, de manera que estamos tirando a partir del plan Frondizi, cuando vino el general de Estados Unidos, nos impuso el transporte automotor con una forma de transporte totalmente cara. No tenemos el transporte fluvial y el marítimo con la integración de la Patagonia, de manera tal que ayude también a ese desarrollo. En definitiva, esto es una parte de un plan estratégico y hacia eso habría que dirigir todo el esfuerzo, de lo cual se forma parte, ¿no? Sí, sí, siempre lo he pensado en paralelo con el desarrollo del transporte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la espalda me da lo que me da y no he encontrado a nadie que se quiera acercarlo, porque todo el sector naval, digo, en términos de empleo, y además es primo hermano del tema energético, ¿no? Ferroviario y todo el transporte automotor, como les decía, hace falta desarrollar los ferroviarios para desarrollar Vaca Muerta. Y sí, obviamente hay que desarrollar más ferrocarriles, que es una forma de hacerlo más eficiente, bajar el consumo, electrificar, etcétera, etcétera. Está puesto en la medida que se puede poner. Querido Diego Roger, gracias.